hay que decirlo así como es, vamos a una situación muy difícil y el gobierno tiene que reflexionar porque acá ellos probablemente nunca más ganen una elección y se van a ir con sus millones, alguno terminará preso. ¿Por qué decís que nunca más ganen una elección? Porque esta política económica los va a llevar a que nunca más ganen una elección porque van a dejar un desastre. Ahora, el problema es que el desastre es sobre nuestros vecinos, sobre los trabajadores. No hay que empezar a ponerlos arriba sobre la mesa. Acá no hay una discusión económica entre intelectuales. Acá se quieren bajar los salarios, quiere generar más hambre en el barrio, sobre un 30% de pobreza, nos quieren llevar a un 40% con salario de miseria, y eso no se tolera, y eso no va a ser sin que haya una situación social que se exprese en las calles, y que esto hay que ponerlo sobre la mesa, porque estas son las medidas económicas que el gobierno quiere implementar, eso es el FMI, y eso es lo que hoy tiene que estar en discusión en nuestro país. Bueno, a ver, Daniel Arroyo está presente aquí. ¿Usted ve lo mismo? Sí, yo veo exactamente lo mismo. Veo que la situación está empeorando mucho, de verdad, que con el tema de los tarifazos es como la gota que rebalsó el vaso. Hoy las familias tienen costos fijos altos, pagan un montón de luz, gas, agua, alimento, transporte, combustible, la plata no alcanza. Como decía el carnicero que ustedes fueron entrevistando, le sobran 10, 12 días al mes, entonces todo el mundo se endeuda. Patea en cuota, va a la financiera en la esquina, la vuelta, tapa como puede, está pagando al 100 o al 150% anual, todo el mundo endeudándose. Y por otro lado lo que veo es que hay un parate fuerte del trabajo. Ellos conocen bien los barrios, uno va a las 3 de la tarde, hoy a un barrio, no hay changas, hay gente en la puerta de la casa sin nada que hacer. La tercera marca de gaseosa está en el almacén, no hay plata, no hay movimiento económico. Yo creo que se están mezclando tres cosas: parate de la actividad económica, costos fijos altísimos que no alcanzan y mucha gente muy amargada, hay un fenómeno de implosión social. Mucha gente sacada, mal, porque no le alcanza, está tensa. La violencia, la tensión cotidiana es muy fuerte. Los movimientos sociales están haciendo un gran esfuerzo en Argentina. Están conteniendo una situación que se está poniendo muy dura y que el gobierno parece no tomar nota. Castillo, recién decía Arroyo esto, pero los movimientos sociales para el gobierno están presionando y están haciendo que la gente vaya a la calle de una manera desestabilizando. Arroyo decía que están conteniendo. ¿Son contención o desestabilización? Mira, el problema es que acá si no hay un paro activo nacional con movilización, con millones en las calles, no se frena el ajuste y ahí tenemos que ir a un plan de lucha para primero quebrar el veto, ¿no? Acá hay una línea de veto que es totalmente antidemocrática porque no es solo que se votó la ley contra las tarifas, sino que las encuestas muestran una amplísima mayoría de la población que está de acuerdo con retrotraer las tarifas. Y lo contrario es un proceso que uno puede ver de uno de esos grandes saqueos nacionales que llevaron a que hoy en el bolsillo de un trabajador, si en 1974 tenía 2 pesos, hoy tiene 1. Y eso pasó en la dictadura, pasó con la hiperinflación y luego la aplicación del neoliberalismo y la crisis del 2001-2002. Y ahora se están queriendo sacar una nueva tajada. Y lo dicen muchas veces con todas las letras. Ellos dicen, bueno, la gente tiene mucho. Y quieren hacer creer un diagnóstico de que el problema de la Argentina es que son muy altos los salarios de los docentes, las jubilaciones, que los planes sociales, y no que el problema es que los más ricos de este país succionan permanente y sistemáticamente los recursos y la riqueza de la economía nacional junto con lo que va al pago de la deuda externa. Cuando vos tenés por año, se van 60.000 millones de dólares, más de un 10% del PBI al pago de capital, interés y deuda. Y tenés del otro lado que todos los meses se van entre 1.500 y 2.000 millones de dólares que fugan los más ricos y las corporaciones al exterior, evidentemente ese es el gran agujero que tiene la Argentina y no los salarios miserables que se están cobrando. Hoy se han pactado paritarias que son una vergüenza porque el 15% no va, es decir, hay que quebrar, hay que plantear la reapertura de las paritarias, la inflación ya está proyectada entre el 27, 28 o el 30%, incluso un poquito más. Entonces acá hay una situación donde o a todos nos sacan un 10, un 15, un 20% de las condiciones de vida, del salario y el conjunto de los recursos del pueblo trabajador, o se gana las calles para frenar efectivamente este plan de ajuste y ataque contra todos. Bueno, hablando de ataques contra todos, contra los trabajadores, hoy la están pasando mal la gente de Vialidad Nacional que nos acompañan el día de hoy. Vinieron despedidos también los delegados para contarnos qué es lo que está pasando en este sector que nuevamente se ve perjudicado por el ajuste salarial, por el ajuste al Estado. Bueno, a ver, no sé quién quiere tomar el micrófono y contarnos qué es lo que pasó en las últimas horas. Llegaron telegramas. Sí, en el día de ayer llegaron algunos telegramas, hoy sabemos que son 52 al menos hasta el día de hoy.
de compañeros de diferente antigüedad que conforman la planta transitoria de Vialidad Nacional. Y bueno, entre ellos hay compañeros discapacitados. Tenemos en este momento hoy una compañera una señora grande que está internada. Discúlpeme, porque para que la gente... ¿Echaron discapacitados? 3 discapacitados. De entre los 52 trabajadores despedidos hay 3 discapacitados. Y además, bueno, una señora que hace poco que entró en lugar de su hijo fallecido hace poco más de un año, que ha estado internada en el día de hoy, porque bueno, esto indudablemente a ninguna familia en el momento que estamos viendo lo que ustedes están mostrando, saber que va a llegar a su casa y no va a tener un plato de comida para sus hijos después de tener un trabajo donde la verdad han brindado lo mejor los compañeros. Nos conocemos hace muchos años y hoy ha sido un día donde se nos mezcló la bronca, donde se mezcló la angustia, el llanto. La verdad que ha sido y es muy difícil. Venimos de 300 compañeros despedidos de nuestras escuelas técnicas de Vialidad Nacional, que son docentes, que también conformaban la planta transitoria educativa, o sea, están desmembrando Vialidad Nacional. ¿Qué significa eso? Porque vimos, ¿no?, los despidos en el INTI y vimos lo importante de eso, ¿no?, los controles que generan. ¿Cuál es específicamente el trabajo que hacen ustedes y qué es lo que se está desmantelando? Son varias las tareas. Si hablamos de lo que hace al camino en sí, tenemos el tema de lo que es bacheo, recalce de banquinas, corte de pasto, pesos y dimensiones o control de pesos, que se pesan los camiones para que no excedan sus pesos, señalamiento, laboratorio donde se hacen toda la parte, digamos, de estudio. O sea, estamos del hablando suelo. también de controles, se habla Por tanto, supuesto. ¿no?, del tránsito, de controlar el estado del tránsito. Por supuesto. Bueno, tiene que ver con esto. Nosotros creemos que lo que quieren perder es eso, ¿no? Una de las cosas que quieren perder. Y bueno, y también la tercerización en algunas tareas que hacen en lo que es la Casa Central, que es otro tipo de tarea, ¿no es cierto? Como puede ser la parte de informática y algún otro estaría sector. bueno que alguno de los despedidos, que los llegó el telegrama, si nos pueden contar, presentarte su experiencia, y contar un poco la situación. Sí, soy Nicolás, de la parte de informática. En informática ya está denunciado en el Ministerio de Trabajo, todo, un ataque que viene desde el día que asumieron por un negociado con empresas yanqui como Microsoft y Cisco. Hasta que llegó esta gente, yo me encargaba de la administración de los servidores y la red a nivel nacional. Bueno, un día me sacaron el escritorio al pasillo y me asignaron tareas administrativas. Ahora, hoy te llegó el telegrama de Hoy me despido. llegó el telegrama, yo no estaba Sí. en casa, me avisó el encargado. Sí. ¿Hace cuánto que trabajabas en Vialidad 12 Nacional? años. ¿Cómo se conforma tu familia? No, yo soy soltero. O Bien. sea, soy el que más entero estoy porque, digamos, 10 compañeros más con familias, nenes chiquitos, madres, sostén de familia, estaban totalmente tirados abajo, pero bueno, están con la disposición para la lucha y vamos a pelear hasta el último suspiro, hasta que reincorporen a todos. Este es un ataque que ya lo tenían planeado en Vialidad, pero ahora con la venia del FMI van a aplicarlo, digamos. ¿Hay algún otro despedido acá entre los...? No, los otros son de las provincias, digamos, son 3, 4, así por diferentes provincias que fueron despidiendo, que hacen el total de los 52 ahora. Algunos gerentes, todos se les escapó en lugares donde no habían despidos, que era la primera tanda. ¿Saben lo que me llama la atención? Discúlpeme, ¿no? Pero recién hacía la delegada y Pablo preguntaba. A ver, ustedes se dedican a controlar. Y hay despidos en gente, en trabajadores que controlan a privados, ¿no? También en INTI, que se dedica a controlar. También en el INTA, que se dedica a controlar. O sea, despidieron al ingeniero informático que hizo el sistema del pesaje de las balanzas que pesan los camiones para que no rompan las rutas y las rutas no sean peligrosas. Al ingeniero informático que Claro. diseñó eso, claro. ¿Vos qué tarea cumplías en informática? Era el administrador de redes y sysadmin se dice. Hasta que, bueno, me agarró el cambio, digamos. perdón, ahí quería agregar... No, lo mismo en el SENASA, o sea, claramente SENASA, en todos claro. los lugares que son estratégicos para el país, Vialidad, INTI, INTA, SENASA,
fabricaciones militares, todo lo que es estratégico para el país, están sacando la gente que tiene capacidad de controlar y todos se dan los casos de vienen consultoras o intereses privados u otros por el costado a venir a ser negociados. No es solo un tema de ajuste acá, están quitando las áreas centrales del Estado. Seguimos con la gente, acá Ahora, estamos todos hablaban acá. también de las escuelas técnicas. ¿Qué pasó con las escuelas técnicas? Que son clave porque, bueno, de ahí salen los futuros profesionales, ¿no? Y sí, después de 30 años habíamos logrado la vuelta de nuestras escuelas técnicas que hacen a tener conocimiento de todo lo que me preguntaba él, ¿no es cierto? Y que había cerrado el gobierno militar. Y bueno, de repente los compañeros también fueron un día al cajero y se encontraron los docentes de esa planta que estaban fuera de vialidad. Y en el mes de marzo les certificaron que está fuera de vialidad. Así que vialidad a la fecha tiene más de 350 compañeros despedidos. Sí, somos muchos los sectores castigados por la política que lleva a cabo el presidente Macri. Es decir, todos los días los mensajes son vergonzosos inclusive, y algunos mensajes rondan la hipocresía, porque justamente dice que van a hacer una reducción en los celulares de funcionarios, en el auto, pero está habiendo despido en todos los sectores de la producción. Venimos hace 24 horas, han despedido 73 obreros de Alpargata. Alderetera no es un gesto, digo, del gobierno que achiquen estas cosas que tal vez para nosotros pero que son no es lo resortes cotidiano, clave para la producción. Es decir, si hablamos de la agricultura familiar... que ellos se recorten gastos. Es decir, pero van a despedir 300.000 empleados públicos. Es decir, que ese va a ser... No venden una cosa que me parece bien que le hicieran, ya lo hubiesen hecho, claro. Es decir, pero para despedir 300.000 empleados más. Es decir, justamente la agricultura familiar, despiden a los técnicos, despiden a los profesionales y dejan a los agricultores sin ningún tipo de apoyo. ¿Y qué le dice el gobierno con ese mensaje vergonzoso? Que esos agricultores tienen que ir al monocultivo para poder exportar, porque eso es rentable. Quiere decir que van a dejar de producir los alimentos que nosotros comemos todos los días. Es decir, el castigo es para muchos sectores. Ahora, y hablar Daniel, de las tarifas, ¿no? Daniel, uno de los argumentos del gobierno es que, por ejemplo, los sectores más pobres no se siente el tarifazo porque hay tarifa social, que quien más está pagando el ajuste es la clase media. ¿Es así? Me parece que la clase media está pagando el ajuste, o sea, hay una claridad en eso, ¿no? O sea, hay dificultades para la clase media para mandar a sus chicos a la escuela privada, para la escuela parroquial, para poder llevar la vida que llevan, porque en muchos casos son los que sufren los despidos también. Ahora, en el barrio la situación está igual de mal, digamos, ¿no? Me parece que, como decía Juan Carlos, hay mucha hipocresía. Hay mucha hipocresía porque se dibuja un diagnóstico y una realidad que no es la que uno ve a diario. Me parece que ojalá sea para la tribuna y ellos tengan un diagnóstico certero de que la situación está difícil, de que la situación es compleja. La verdad que nosotros vemos una realidad muy, muy difícil y sobre todo uno no ve perspectiva, ¿no? Eso me parece que es lo más preocupante. Uno ve que... ¿Qué se le dice hoy a los trabajadores? Digo, que están desocupados, que no saben si van a encontrar un empleo. Digo, ¿qué futuro les depara, ¿no? A esa gente? ¿Quién les da un aliento hoy? Es muy angustiante. Nosotros lo hemos vivido en distintos momentos. Para mí la tercera marcha federal que protagonizo, las veces anteriores como dirigente sindical, pero también mandan a la familia a la desesperación. Porque si uno tiene un trabajo formal, un sueldo, no solo es dignificar, sino que la ordenadora es mi familia. Cuando no tengo este sustento para llevarme a un lugar, me mandan a la desesperación y me hablan de paz. Yo quiero la paz, somos pacientes, prudentes, pero creo que no somos mansos. Porque si somos mansos tenemos los trabajadores de la mina Río Turbio, que si no hubiesen luchado, no lo hubiesen recorporado. Claro. Creo que bajar los brazos es lo peor que nos puede pasar. Castro, algo que también me llamó la atención, los 5 puntos que se pedían de leyes urgentes, está la emergencia alimentaria, pero entre otras dicen trabajar bien en una ley de ayuda por las adicciones. Esta situación, ahí la tenemos, ¿no? Entre las cosas que están pidiendo, esta situación de crisis, como decía Menéndez recién, de la lucha diaria, ¿lleva también en que hayan aumentado las adicciones? Lo que se propone es una ley que declare la emergencia en la prevención de adicciones. Invertir mucha más plata
nosotros tenemos organizados centros de atención y acompañamiento comunitario en nuestros barrios. 150 centros, necesitamos más de 1.500, porque eso da un cauce a los pibes y a las pibas, porque además lo que tenemos en esos centros son psicólogos, trabajadores sociales, trabajo en el deporte y posibilidades laborales. Claro, pero a lo que voy es a lo siguiente, esta situación de desesperanza, de que no hay laburo, que las cosas me salen mal, que no puedo ir a estudiar de pronto, ¿no genera también un aumento en ese tipo de caer en las adicciones, no? Sí, lo de las adicciones es un combo muy complejo, porque si vos investigás dónde termina la plata, el lavado de plata de esas adicciones, termina en los paraísos fiscales donde tienen invertida mucha platita los CEOs de estas empresas. Es la estrategia del capital financiero para destruir las organizaciones populares. Y eso es lo que hacen en los barrios. Esta idea de declarar la emergencia ha sido una articulación con la pastoral social, como el señor Lugones, que nos pidió encarecidamente que profundizáramos esa discusión. Ahora, Castro, ustedes que caminan, que militan los barrios, digo, ¿qué sensación le queda del que más necesita? ¿Qué es lo que, cómo viven ellos? Digo, porque nosotros tal vez vivimos otra realidad que no vemos y que los políticos tampoco ven, porque no se meten en las villas. Sí, depende. Hay sectores políticos, sí, hay sectores políticos que también están en los barrios y eso también es bueno que lo digamos. Cuando los compañeros de Barrio de Pie nos proponen trabajar sobre una ley de emergencia alimentaria, el debate en ese momento, porque fue el año pasado y habíamos logrado algunas conquistas, el debate en ese momento era: los sectores populares no tienen acceso a la fruta, a la verdura y en parte a las carnes. Es una dieta sobre la base de las harinas. Hoy la harina aumentó el 50%. Además, todo eso que no acceden, tenés el 50% más del precio de las harinas. Entonces se convirtió hoy en una necesidad de resolución urgente. La semana pasada, mi compañera, que es responsable del movimiento Evita en la localidad de Moreno, fue a recorrer los merenderos que tenemos en esa localidad, y las compañeras en los merenderos, después de hacer el merendero a las 5 de la tarde, con la plata que ellas tienen, ganan 4.750 pesos. ¿Gana cuánto, perdón? 4.750 pesos, el salario social complementario que peleamos. Con la plata que ellos tienen, compraban menudos, arroz, para hacerle una comida a los pibes, porque le vienen así que tienen hambre. Ahora, cuando empezamos con la ley de emergencia, dieta diversificada. Ahora lo que podemos decir es que hay hambre. Hambre en el conurbano y hambre en todas las provincias que recorrimos en esta marcha federal. En esta marcha federal que, bueno, hoy llegó a la Plaza de Mayo. Vamos a ir a la Plaza de Mayo para ver cómo quedó la plaza después de la marcha y un poco ver cuál fue el desarrollo, ¿no? Vamos a hablar justamente con los 3 referentes de la marcha. Ahí está la plaza. Bueno, no hubo incidentes, ¿no? Realmente no pasó nada, no fue absolutamente pacífica. Estrenaron la Plaza de Mayo, podemos decir, Exacto. ¿no? Porque fue la primera marcha, movilización, digo, con la plaza reinaugurada a medias, ¿no? Si la mirás... Sí, pero ¿sabés qué, Nati? Yo sí. disculpame que te interrumpa, pero ¿sabés qué me indignó? Porque lo escuché incluso, ¿sabés qué? Lo escuché hasta en este canal. Le voy a decir la verdad, lo escuché hasta en este canal. Preocupado por si dejaron papelitos arriba de la plaza. Preocupado más por eso, por cómo dejaron. Claro. Si dejaron sucia la plaza, ¿no? Que se limpió enseguida, que por lo que fueron a marchar. Que por 200.000 personas que fueron a reclamar por lo que nos contaba Castro recién. ¿Cuántos fueron? ¿200.000 o 300.000 se habla? Nosotros calculamos arriba de 400.000 personas. Ah, 400.000. Porque ha sido una marcha que en todas las provincias que hemos recorrido, los 3 hemos encabezado en distintas columnas, en todas las provincias era multitudinaria. Y la movilización, y hace muchos años que no veía yo que de los balcones, la vereda, la gente aplaudía, nos saludaba. Es decir, hay comerciantes que nos mostraba
la factura de la electricidad y el contrato de alquiler, y era más caro la factura de electricidad que el propio alquiler. Es decir, por eso decimos que castiga a un sector muy grande de la población, ¿no? Claro. Me contaban que les sorprendió mucho la respuesta que hubo en las provincias, ¿no? de la marcha. Que un poco vieron la magnitud que podía tener hoy por la respuesta que fue teniendo la marcha en las provincias. ¿Cómo fue eso? Y hemos sido muy bien recibidos, ¿no? En todos los lugares, haciendo un análisis rápido anoche en Rosario, los tres, también decíamos, esto también nos ayudó a nosotros a crecer como dirigente, porque hoy nos peleamos para ver quién termina el acto. Ninguno de los tres quiere terminar de cerrar el acto, Claro. ¿no? Es decir, ya nos hemos hermanado y nos conocemos, que ya dejamos esas apetencias que muchas veces tiene el dirigente, la personalidad que tiene el dirigente de aparecer, es decir, y reconocemos cuando nos equivocamos también, y cuando nos equivocamos retrocedemos y seguimos adelante. Ahora hubo un masivo reclamo que tiene que ver con el paro, ¿no? Digo que hoy por hoy se está debatiendo, ya la CTA convocó al día 8, el 8 de junio, y la semana que viene se va a reunir el Consejo Directivo de la CGT para analizar una fecha, pues ya dijeron que va a haber paro. Digo, ¿cómo sigue toda lo que es la movida social, gremial? Digo, ¿hay que convocar un paro? ¿Qué piensan ustedes? El paro tiene que estar enmarcado en un plan de lucha que para nosotros empezó esta semana con la marcha federal. Está enmarcada en un plan de lucha que ya empezó. Y el plan de lucha va a continuar, porque acá lo que no hay que permitir es que se haga el acuerdo con el fondo, y si se hace el acuerdo con el fondo, que firmen lo que quieran, pero que nosotros no le permitamos seguir ajustando. Esa es la definición. Entonces, yo creo va a ser que un paro contra el ajuste martes, y contra el acuerdo con el fondo. pero que es exactamente lo mismo. Si vos hasta ahora hay un ajuste, yo creo que hubo un previo acuerdo con el fondo y ahora el ajuste va por mucho más. Entonces nosotros tenemos que poner el eje, te digo, lo que decían en todo el recorrido de la marcha era pan, trabajo, el fondo al carajo. Esa fue la síntesis, ¿no?, de que se planteó. Es decir, nosotros empezamos la marcha planteando las 5 leyes y terminamos planteando no queremos el acuerdo con el fondo. Lo del paro es una estrategia de la clase trabajadora para impedir ese acuerdo. Y hacia allá, hacia ese lugar estamos yendo. Perdón, ya que mencionaba Castro, acá tenemos las 5 leyes que piden ustedes. Emergencia alimentaria, 1. Urbanización de barrios populares y suspensión de desalojos, también esto es muy importante. La tercera es ley de agricultura familiar, después nos van a explicar exactamente por qué piden eso. La ley de emergencia en adicciones, recién lo explicaban. Y que el 25% de la obra pública la hagan los cooperativistas. Estas son 5 claves que comenzaron pidiendo esto, después se sumó obviamente el veto al tarifazo y también el acuerdo con el fondo, ¿no? Sí, me llama la atención el último punto, ¿no? Que el 25% de la obra pública la hagan los cooperativistas. Estuvo el otro día Gildo de la CETEP y decía que los movimientos sociales le estaban dando de comer a 2 millones de pibes. Y digo, ¿por qué se sigue llamando piquetero? O sea, utilizar un método de protesta cuando estás proponiendo y estás haciendo cosas que construyen. Y en este caso tiene que ver con capacitación, porque si están proponiendo esto es porque también están capacitando. Y dentro de la palabra piquetero, la verdad que yo estoy orgulloso de ser piquetero, porque es una metodología histórica del movimiento obrero, traída al principio del siglo, cuando se formó la primera entidad sindical, traída por los anarquistas del principio del siglo, que es una metodología. Se hacía piquete los obreros en la puerta de la fábrica. Como nosotros estamos expulsados de la producción, hacemos piquete en la calle, ¿no? Es decir, a mí no me causa vergüenza, orgullosa tremendamente. La descalificación ha sido permanente. Estas organizaciones han demostrado la capacidad en la pequeña y mediana obra pública. Hemos hecho cantidad de viviendas. En el caso de la corriente clasista y combativa, en 14 provincias ha construido 7.000 viviendas. Estamos insertados también en la cloaca, en el agua, en lo que es caño de impulsión, donde también allí para la prueba del gobierno, hemos construido una sucursal de un banco, pero no para transformarlo en empresa, sino una cooperativa social, y construimos un colegio privado de 2 plantas y un barrio privado. Todo para demostrarle la capacidad que tienen. Lo que pasa es que nuestros compañeros, la edad que tienen, es muy joven para jubilarse, muy viejo para la producción.
muchos de ellos no van a poder entrar al mercado formal si esto se revierte, y muchos de ellos por razones de salud tampoco. Entonces tiene que haber un trabajo que dignifique a esa persona, ¿no? Lo voy a interrumpir por lo siguiente, porque hay unas imágenes, si el director nos puede pasar unas imágenes, que hoy al comienzo de la marcha, intentaron de una manera, empañaban un poco lo que era la marcha, que era la policía encontrando armas. Acá tenemos lo que era, hay armas, gomeras, palos, dice, encontraron drogas también. Ahora bien. Bueno, justamente en Twitter vos, Daniel, repudiaste esto y hablaste de una posible operación, ¿no? Y lo que pasa es que esto es parte me parece que la conferencia de prensa de Duhovne tendría que haber incorporado esto como parte de un ajuste en el Estado. Todo esto lo montaron Servicio de Inteligencia, Gendarmería, y seguramente lo difundieron por las redes sociales los trolls que manejan. ¿Pero hubo Marcos detenidos Peña. por estos hechos? ¿O? No, lo que se ha hecho es lo que se hace siempre de concentraciones importantes, es presentar un escenario de posible violencia para que la gente no concurra a la movilización. Yo creo que este colectivo lo deben tener en todas las grandes movilizaciones para sacarlo y presentarlo para que se muestre ante los medios y evitar que la gente se movilice, ¿no? Claro. Bueno, está con nosotros Sandra Oviedo. Sandra es dirigente de Libres del Sur de La Matanza, ex concejal, y estuviste en la organización justamente de ese sector de micros. Contanos cómo lo viste. Concretamente yo no estaba allí, estaban los compañeros. Y bueno, algunas de las imágenes ahí que se están viendo son los compañeros que descendían de los micros para ser revisados sus mochilas. Está la policía ahí debajo, y lo que los compañeros comentaban es que subieron a los micros, subió la policía, cuando bajó dijo, bueno, acá hay palos y gomeras. ¿Quiénes son los propietarios de esto? No los vamos a llevar presos, pero tienen que identificarse de quiénes son. Por supuesto, los compañeros negaron porque eso no sabemos cómo apareció dentro del micro. Y creo que es un poco lo que plantea Daniel, ¿no? Plantar ese escenario de desestabilización, de miedo, de temor para que la gente no se movilice. Y queremos decir que muchos de esos compañeros que aparecen en las imágenes son compañeros que son cooperativistas, que trabajan en las escuelas de La Matanza, arreglando la infraestructura de la escuela. Y bueno, digamos que bajo ningún punto de vista se puede aceptar este escenario que quiso implantar el gobierno para que justamente la gente no se movilice. Ahora, los tres que estuvieron hoy ahí en la marcha, la movilización, ¿vivieron otro tipo de estas situaciones donde se intentó generar como algún tipo de conflicto con lo que estaban marchando o algún tipo de denuncia de algún otro sector? Las tres organizaciones han tomado todas las medidas posibles para que tampoco nos suframos provocaciones, porque ante la convocatoria del presidente Macri al ejército para hacer seguridad interior, eso significa que a todos los que luchamos nos van a dar palo y nos van a llevar presos, ¿no? Es decir, ante eso tomamos medidas, e inclusive las organizaciones sindicales que colaboraron y tuvieron, como los camioneros, como la bancaria, como distintos gremios que nos han acompañado de las provincias también, como la CTA, nos han ayudado también para que no exista ningún tipo de provocación. Si hubiesen intentado, lo hubiésemos descubierto enseguida. Por eso es que salió la movilización como salió, ¿no? Yo creo que hay un dato que es importante y que tiene que ver con esto que han presentado por la mañana, ¿no? Que tiene que ver con la presencia de, primero, la reacción de la sociedad. Nosotros caminábamos por Rivadavia y los vecinos de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires aplaudían a campesinos de Chaco, a trabajadores de Misiones, a compañeros y vecinos de los barrios humildes de la provincia de Buenos Aires. Eso no pasaba hace muchos años. Entonces, me parece recuerdo que... el piquete de Cacerola, la lucha es una sola, ¿no? Sí, pero perdón, ahí es donde voy a meter, quizás voy a ser molesto en esto. Me tocó, cubría para otro canal en aquel momento, cubrir esas reuniones,